No, vengo de una familia de artistas totalmente. Mi papá fue pionero del bossa nova en México, fue co-creador del soul latino con Carlos Santana y Javier Batis cuando era chavo, fue precursor de muchas de las fusiones, digamos, entre el funk, el soul, la música frontillana, luego la rumba también, cantó toda su vida rumba. Entonces yo crecí y del lado de los bauche, pues básicamente muchos de los bauches se dedican a la música. Tengo primas que son cantantes de un grupo que se llama Caló, que fue precursor del hip hop y del rap en México en los 90, que ahora se reencontraron, son grandes cantantes, hijas de una cantante de protesta que fue como una bandera de paz, de protesta en el movimiento estudiantil del 68, mi tía Margarita Bauche. El hermano de mi tía Margarita Bauche fue director 10 años de Grupo Radio Centro, Manuel Bauche Alcalde, director de escena, en una escuela de actuación. Entonces, digamos que del lado de los Bauche, toda la vida la familia se ha dedicado siempre a las artes de alguna forma. Entonces yo crecí en ese ambiente y no había pues ni conflicto ni duda de que nos íbamos a dedicar de alguna manera a esto, mi hermano y yo. Entonces siempre tuve como desde chica muy claro que me iba a dedicar a esto. Debuté a los 2 años en televisión con mi papá cantando en un programa que se llama Operación Convivencia con Paco Malgesto, que íbamos a acompañar a mi papá y mi mamá me tenía de la mano, mi papá estaba cantando en vivo con la guitarra y me le solté de la mano a mi mamá y me aventé a cantar ahí. Entonces pedían a la niña y la niña y la niña y mi papá se dio cuenta que pues, era inevitable que nos dedicáramos, o sea, que me iba a dedicar a esto, pero él se opuso como muy rotundamente a que empezara de niña. Él decía que los niños tienen que estudiar y jugar y prepararse, y que era una carrera, siempre nos lo dejó muy claro, que era una carrera muy dura, muy injusta, más de relaciones, sobre todo en México, que de cualidades, y que teníamos que estar muy bien preparados para resistir, tanto profesionalmente, poder construir una carrera de largo aliento, como emocionalmente también. Mientras más preparados estuviéramos, tendríamos más herramientas para poder sobrevivir, pues es una carrera muy cruel. Para Amores Perros fue mi película número 13, llevó más de 30 largometrajes, entonces yo era la veterana de Alejandro González Iñárritu, de hecho me decía la veterana, porque de todo su crew, y de hecho él también, pues era su ópera prima, yo era la que tenía más experiencia en cine, entonces eso permitió que tuviéramos una relación de complicidad muy hermosa, es una de las experiencias creativamente y por los resultados y por el proceso que vivimos ahí, todos los implicados delante y detrás de cámaras, de los procesos más hermosos, enriquecedores, afortunados y bendecidos que yo he tenido en mi carrera. Yo, la verdad, como ya conocía el trabajo de González Iñárritu como publicista, yo ya había visto cosas de él increíbles, y conocí el trabajo como novelista de Memo Arriaga, en cuanto yo leí el guión dije, si se filma como está escrito, ya le hicimos, esto va a estar muy fuerte, va a ser algo muy, muy poderoso. Y lo fue, obviamente, nos cambió la vida. No solamente a los que estuvimos involucrados en la película, sino a la misma historia del cine, incluso más allá de mexicano, el cine latinoamericano a nivel mundial. Mira, pues yo creo que una cosa lleva a la otra, porque como cuentacuentos, como cuenta historias, tenemos la responsabilidad moral de encarnar las vidas de alguien más, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo también antropológico y de identificación que necesita uno tener como actor para poder realmente, con toda la dignidad y con todo el respeto del mundo, recrear esa vida que se va a contar en pantalla o en el escenario o en la televisión. Entonces, para mí siempre ha sido como lo mismo ser actriz, que para analizar mis personajes tengo que entender sus circunstancias, y que al entender sus circunstancias, pues obviamente me brinca la necesidad de abogar por la justicia, por lo que me parece justo, ¿no? Antes que los actores, mi causa de 9 años fueron los feminicidios en Ciudad Juárez, fueron más de 9 años de seguimiento y de difusión a nivel mundial y de vinculación a nivel mundial de los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, de apoyo a la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, conformada por pues madres y gente, familiares, gente cercanos a las víctimas. Fue productora asociada de un largo documental al que le fue muy bien, que se llamó Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero. Y digamos que después de eso vino Digna hasta el último aliento, de Felipe Casals, que fue la primera vez que trabajé con uno de mis grandes influencias y de mis grandes maestros,
que hice 2 películas con él. La primera fue esta sobre Digna Ochoa, defensora de derechos humanos asesinada en su despacho, que después lo primero que se dijo es que había sido un crimen de Estado, y al año y medio se dijo que no, que solita se había matado de 3 balazos por la espalda, que había caminado, acomodó todo y ya, se murió, y preparó la escena para que pareciera un homicidio, bueno, un feminicidio. Sí. Bueno, lo bueno del caso de Digna es que abogados democráticos, la gente, la plataforma que ha estado, aparte de su hermano, la gente que ha estado pendiente y cerca de que esto no muera, y de que a pesar de la infamia y del doble asesinato, porque es el asesinato físico y el social y el moral y todo esto que se hace sobre una persona que ya no está para dar réplica, no se ha dejado caer esto, y parece ser, estamos muy cerca de lograr, ojalá que se reabra el caso ya, porque hay evidencias de que no fue como terminado diciendo la fiscal 1 año y medio después, ¿no? De que se dijo que era un crimen de Estado. Entonces, el Estado, básicamente la denuncia que ella estaba haciendo de la Sierra de Petatlán, que la Sierra de Petatlán, como sabemos, el estado de Guerrero es de los más difíciles de este país, probablemente uno de los más complicados estados de América Latina, donde sabemos que existe mucha corrupción y que hay mucha violencia, y lo que Digna estaba denunciando es que en esas zonas se estaban deforestando despiadadamente la sierra, no precisamente para vender la madera. Los campesinos ecologistas a los que ella decidió defender, porque los acusaron de narcotraficantes a ellos, fueron 2 particularmente campesinos que se amarraron con cadenas a los árboles para proteger su hábitat, y fueron acusados de narcotraficantes y golpeados. El tema fue que como salieron tan golpeados, era evidente que los habían torturado para que se confesaran como narcos, y entró Amnistía Internacional, Human Rights Watchers, o sea, entró muchas organizaciones internacionales para este caso, y entre ellos entró el Centro Miguel Agustín Pro. Entonces, del Centro Miguel Agustín Pro, a la que le brinca el caso primero para tomar de estos campesinos esa Digna, porque su padre era campesino, también fue asesinado, porque había cosas que familiarmente a ella le movieron mucho. Fue a conocer este lugar donde ellos vivían, fue a documentar con cámaras todo lo que estaba pasando en la Sierra de Petatlán, y de alguna manera confió en que se podía actuar conforme a derecho. Era una mujer que había sido carmelita, o sea que era una mujer también que actuaba por los 2 lados, tenía fe, pensaba que se podía actuar conforme a derecho, y además había una connotación de una fe religiosa en donde si obrabas bien te podía ir bien y podías resolver las cosas, ¿no? También a lo mejor una especie de Juana de Arquismo por ahí, o algo ahí que la movía a comprometerse tan fuertemente con estos campesinos y denunciar esto. Y bueno, finalmente ya había recibido amenazas de muerte y todo cuando decidió meterse en este caso, al punto de que el Centro Miguel Agustín Pro injustamente la retiró no solo del caso, sino del mismo Centro Agustín Pro. Fue un momento muy difícil para ella, y bueno, finalmente ella persistió en esta denuncia al punto en el que, bueno, pues alguien entró a la oficina, la mataron y le dieron un balazo del lado izquierdo, en la nuca, después de haberle dado un balazo en la ingle de más de 45 minutos después, le dieron un balazo en la espalda, ¿no? Entonces terminaron diciendo que se había matado porque estaba loca, y que, como siempre, que es muy fácil descalificar a las mujeres, ¿no? Sí. Y más a las mujeres que buscan su empoderamiento y la justicia y actuar autónomamente. Todavía somos una sociedad muy rezagada en cuestión de género, en ese sentido, más de justicia, de impartición de justicia. He hecho como 10, ahorita estoy al aire con una que está en primer lugar de rating en Canal de las Estrellas, que siempre he trabajado con Televisa. Se llama La Doble Vida de Estela Carrillo, y toca temas de migración muy fuertes, muy fuertes. Mi personaje, Leti Jiménez, toca temas muy, digamos, quizá Leti representa a un sector del más vulnerable de las mujeres que se cruzan a Estados Unidos indocumentadas, sin conocer el idioma, con 2 hijos preadultos, postadolescentes, con el marido que tiene 8 años en Estados Unidos, que se le fue, pues como siempre pasa, dejó de comunicarse, dejó de mandar dinero, ella lo fue a buscar y resulta que el hombre ya tenía otra familia y se desentendió. En fin, vive violencia doméstica con un gringo con el que se casa por los papeles, y la maltrata y la secuestra, y se habla también en la telenovela de VAWA, que es una organización en Estados Unidos real,
que ayuda a las mujeres indocumentadas que están en situación de riesgo, de peligro, que yo no lo sabía. Entonces, sí he trabajado en telenovelas, no muchas, pero siempre he estado constante en series, en televisión, sobre todo con Televisa. Este año también estuve al aire en otra, también que fue primer lugar de audiencia, que fue Rosario Tijeras, que es un remake también de una denuncia colombiana del mismo nombre, que surge precisamente por todos estos niños jovencitos asesinados en el sicariato, ¿no? Y en el crimen organizado en Colombia, en Medellín, que es cuando surge la novela en el 2000, luego se hizo una película en 2010, luego en 2005 y en 2010 se hizo una serie allá. Y ahora acá pues tuvo muchísimo éxito, al punto de que ahora ya quieren hacer la segunda temporada. Representan, son una micrópolis, o sí, pues una micrópolis, una microexpresión de lo que sucede en un país. En la ANDA ha habido corrupción de toda la vida, ha habido impunidad de toda la vida por parte de los exsecretarios. Hace 3 años y poquito entró un nuevo secretario de Trabajo que no formaba parte de alguna manera de estos cotos de poder, de esta cúpula, porque además es muy interesante observar, hay un pequeño grupúsculo ahí que ya llevan más de 30 años, 40 años metidos ahí, y lo que han ido haciendo es dar chapulinazo de una secretaría a otra, cubriéndose las espaldas entre ellos. No es un coto de poder. Claro. Entró un hombre joven, nuevo, que no pertenecía a ese grupo, Nájera, ¿no? Felipe Nájera. Y bueno, Felipe entra y descubre que pues hay cosas que están financieramente muy extrañas y que las cuentas no machan, y propone, ante la renuncia del tesorero, del secretario del Tesoro, José Luis Duval, que ya lleva más de 20 años ahí metido en su tercera gestión administrativa, en la segunda como tesorero, renuncia de la nada, deja acéfala la secretaría, se convoca una reunión del CEN y deciden nombrar como suplente a Floribel Alejandre, que ya venía trabajando con Felipe en la ANDI, en fin, en otras cosas, creo. Resulta que Floribel entra y en 3 meses y medio arma el galimatías financiero desde el 2000, o mediados, finales de los 90, hasta ahora. En cuanto se sabe lo que arroja la investigación de la Secretaría del Tesoro, empiezan los ataques contra ellos dos, por parte de este pequeño grupo, que además, para acabarla de amolar, se autonombraron el Consejo Consultivo, que es una figura que no existe estatutariamente y que no tiene ninguna razón de ser, pero que han estado ahí desde siempre. Claro. Se legalizaron de alguna forma, se autonombraron y se legalizaron. No, ilegalmente, porque obviamente eso es en contra del estatuto, pero bueno, este Consejo Consultivo, conformado en su mayoría por exsecretarios, pues resulta que deciden cortarle la cabeza a Felipe Nájera y empezar a hacer uso de las viejas prácticas priistas que todo el mundo conoce en la política, que es la descalificación, la mentira, la difamación, empezar a lanzar ruido, división, una idea de división hacia el interior del sindicato, divide y vencerás, en fin, tácticas y prácticas que conocemos que ya son muy viejas y están muy sobadas, que dan mucha flojera, la verdad, porque son ya muy evidentes. Tenemos que actuar como ser correspondientes a ese honor. Tenemos que ser congruentes como seres humanos, por eso Daniel Jiménez Cacho, muchos de los colegas que mucha gente ha visto, sí, todos los que han visto en todas las luchas sociales por ustedes, por todos los derechos de todos, por este país y por los que se puedan, estamos juntos en Anda tú a saber, que es este movimiento que está luchando por la información, la transparencia y sobre todo por la modernización para poder llegar al blindaje de nuestras finanzas. Si no estamos informados, es lo mismo que pasa como ciudadanos. El instrumento democrático, que es un sindicato, solamente funciona si estamos presentes e informados y votamos, si estamos en las tomas de decisión con la información necesaria y somos mayoría.